Sale el hermano. Listo, hermano, ahí ya lo estoy adicionando. Por si me escucha. Dígale que no lo escucha. Listo. Ahí mi hermano me escucha. Ahí lo escucho. Ahí lo escucho. Usted se escucha como lejos. Ahí. ¿Me escucha? ¿Me escucha lejos? Sí, ahí. Ahí me escuchan bien. Se escucha como lejitos. Sí. Espérenme a ver, ¿será el volumen de esto? No tan raro. Tengo ya todo el volumen. Listo. Bueno, Bueno, hermanito, entonces esperemos un momentico a que se sigan conectando de pronto más hermanitos y veramos y empieza con la lectura, hermanito. buenas noches. Es que vamos a leer la palabra por Facebook. Sí, señor, ahí me escucha. Sí, ahí yo lo escucho. ¿Listo? Entonces, Sí, listo, hermanito. Yo creo que vamos a empezar ya, que ya vemos 4 personitas ahí. Entonces, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Estamos una noche más aquí reunidos. Como pueden ver, tenemos como invitado especial al hermano Marcelo y a su esposita Joana. Los saludamos y les damos pues las gracias bendiciones. por haber querido colaborarnos la noche de hoy con la lectura. Ellos son los que van a estar en esta noche pues leyéndonos los 3 capítulos de esta noche. Y nada, pues sin más introducción, oremos al Señor para darle las gracias por esta noche y pues que sea Él dándonos la sabiduría y la palabra pues en estos momentos. Señor, gracias te queremos dar, bendito Rey, en esta noche, porque tú nos permites una vez más reunirnos en tu nombre, Dios de la gloria, a leer de tu palabra, Señor. Te queremos dar gracias por el hermano Marcelo y por su esposa Joana, Señor Jesús, porque nos han querido colaborar en esta noche, bendito Rey, con la lectura bíblica, Señor Jesús. Gracias te queremos dar, bendito Jesús, porque tú has puesto en sus corazones, Dios, el deseo y el anhelo, Dios, de compartir tu palabra también, Señor Jesús, ayudarnos, Dios, en esta tarea, bendito Rey, sé tú bendiciéndoles en su vida y dándoles, amado Señor Jesús, la facilidad de lectura, Dios, que no quítales todo aquel temor o todo miedo que puedan tener este momento, Señor bendito, y que seas tú obrando por medio de ellos. Bendecimos, amado Señor Jesús, tu nombre. Amén y amén. Bueno, hermanito, Amén. entonces quedamos en sus manos para que nos empiece usted con la lectura de Corintios, primera de Corintios capítulo 5. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos. Los bendigo por estar conectados en este momento para leer la palabra del Señor. Entonces los invito a que tomemos nuestras Biblias y vamos a leerla. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 7, problemas del matrimonio. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en
a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y el que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pero no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siervo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No de cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo, pues, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures
casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicciones de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo os es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa en que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Capítulo 8. Lo santificado a los ídolos, perdón. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay nada que un Dios, pues, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de la cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento.
porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Capítulo 9. Los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles o los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Tiene Dios cuidado de los bueyes. ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no tener ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar
del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca, desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de estos, de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté conjunto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corren de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén, mi hermano, pues hasta ahí creo que la lectura. Muchas gracias por la lectura. La forma de leerlo y pues ahí lo dejo con mi hermanito Joan. Muchas gracias, bendiciones. Listo, entonces, pues así como nos leyó el hermano Marcelo, tenemos 3 capítulos como muy puntuales en lo que el apóstol Pablo nos está explicando, ¿cierto? Dice, el primero dice problemas del matrimonio, el segundo, que es el capítulo 8, dice lo sacrificaba a los ídolos, y el noveno, los derechos de un apóstol, ¿cierto? Entonces, el primero, donde dice problemas del matrimonio, el apóstol Pablo pues empieza a darnos consejos a todos los que estamos casados, ¿cierto? A todos los que estamos en pareja. ¿Y qué empieza a decir? Él, digamos, él ahí hace como 2 anotaciones, y él dice, esto lo mandó el Señor, y esto otro no es que lo haya mandado el Señor, sino que yo se los doy como consejos, diciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pablo
no es que lo haya mandado esto como un mandato del Señor, sino que el apóstol Pablo esta parte la está mandando como un consejo. ¿Cuál? Que digamos que todos, que nosotros como esposos debemos cumplir, como cónyuges con nuestra pareja, ¿cierto? Que debemos cumplir, pues digámoslo, en el momento de tener, digámoslo así, la relación sexual con nuestra pareja, ¿cierto? Entonces que nosotros, no, que es que mi esposa quiere estar conmigo, yo con mi esposa, nosotros mismos no nos podemos negar, no nos podemos negar a la solicitud de nuestra pareja, ¿sí? Porque dice acá, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, ¿cierto? Entonces ahí dice que nosotros como parejas no nos debemos negar el uno al otro, sino por un tiempo de oración sosegada, ¿sí? Entonces, un ejemplo, ¿no? Que digamos mi pareja está ayunando, ¿cierto? Entonces yo no puedo ir a decirle, no, venga, que esto no, ¿cierto? Sino que debo ser sabio y saber, ah, bueno, está en oración o está haciendo esto espiritualmente para no, digámoslo así, entrar como en discusión con ella, ¿cierto? Y lo otro dice no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Cierto? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Que, pues que nosotros como parejas, como esposos, pues debemos estar con nuestras parejas para evitar entrar en alguna tentación del diablo, ¿cierto? Entonces, que no, que una pareja dura 15 días, un mes, más de un mes sin estar entre ellos, pues muy seguramente va a poder venir alguna tentación externa, ¿cierto? Y pues por ahí puede llegar a haber algún digamos, desliz o alguna cosa. Entonces, el apóstol Pablo aconseja, ¿sí? Recordemos que estos son consejos del apóstol Pablo eh, entre parejas, no negarse en el uno al otro. ¿Listo? Después, el apóstol Pablo habla ya lo que es el mandato del Señor, ¿cierto? Dice que el mandato, ya dice eh, cuál es el mandato del Señor. ¿Sí? Si nosotros leemos el versículo 6, que dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, ¿cierto? Entonces, eso, lo que acabamos de hablar, lo está diciendo Pablo como un consejo, más no como un mandamiento así a toda regla, pero pues vemos que es un consejo muy bueno que dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Y después empieza a hablar sobre los solteros y las viudas, ¿cierto? Entonces ahí empieza a hablar y dice Pablo que el que esté soltero, pues que para él mejor que se quedara soltero, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque, digamos, alguien soltero puede dedicar, digamos, más tiempo a las cosas de Dios, ¿cierto? Mientras que nosotros ya como casados debemos estar, no podemos estar, digamos, ay, que todo el fin de semana en la iglesia, ¿cierto? Porque tenemos una esposa o un esposo que atender, ¿cierto? Mientras que un soltero, pues, si quiere estar todo el fin de semana sirviendo al Señor, pues, ¿quién le va a decir algo? De pronto los papás si es alguien muy joven, ¿cierto? Pero el resto, si ya esa persona es independiente, pues no tiene, digamos, de pronto un esposo o una esposa que esté ahí eh, pues diciéndole que le preste atención, ¿cierto? Y más si, digamos, la esposa es cristiana y el esposo no, o al revés, ¿cierto? Entonces ahí, ¿qué es lo que habla más adelante, ¿cierto? Entonces, pues, eso es lo que habla Pablo, que digamos que los que son solteros, pues, para Pablo, pues mejor que se quedaran solteros, ¿sí? Pero ¿qué más dice? Dice que si no pueden estar solteros, ¿sí? Digamos, si una persona no tiene ese don de continencia como tenía Pablo, que recordemos que Pablo quedó, pues soltero, que no tienen esposa o esposa. Eso sí. Entonces Pablo fue toda su vida, nunca se casó, ¿sí? Entonces él dice que, pues, que chévere que todos fueran así, pero que el que tenga ese don, pues bien, y si no, que se case, ¿cierto? Ahí no está diciendo, no, si usted no tiene el don de continencia,
rejúntese con tal persona o algo así, que es lo que normalmente pasa. No, recordemos que si no se casa uno, pues estaría uno en fornicación. Y lo mismo con las viudas o con los viudos, ¿cierto? ¿No? Que entonces que Pablo aconseja, ¿cierto? Que digamos que si alguien se queda viudo o viuda, ya está libre para casarse nuevamente, ¿cierto? Pero pues, si es posible, pues quédese soltero, pero si no, cásese, ¿sí? Ahí dice que ahí sí se puede casar. Más adelante también habla de que, espero que quiero buscar, es que quiero buscar el versículo exacto donde dice, dice el versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. ¿Sí? Entonces, muy importante acá que estamos viendo lo que dice el Señor y lo que recomienda Pablo. ¿Sí? Entonces, pero a los que están unidos en matrimonio, mando yo. Perdón, mando no yo, sino el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, que se quédese sin casar o se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Cierto? Entonces eso es lo que estamos viendo. Ahí es un mandamiento muy claro de lo que habla el Señor. Ya incluso creo que en unas lecturas bíblicas anteriores se había hablado sobre el matrimonio, ¿cierto? Diciendo que las personas que ya están casadas, digamos, no, que ya hay muchas peleas, que mucho esto, ta. Dice el Señor, listo, ya en un caso muy, muy extremo, ¿cierto? Que no, que es que el marido todos los días viene y le da una juguetera a la esposa y la deja medio muerta, ¿cierto? Entonces ahí dice Dios, no, pues sepárese de ese hombre, ¿cierto? Pero ¿qué le dice? Quédese sin casar, ¿cierto? No es como muchas iglesias ahora están diciendo, no, pues si no le funcionó el matrimonio con esta persona, pues divórciese y ya después se puede usted ir a casarse con Pepito o con Juanito, ¿cierto? La palabra acá dice, no, quédense sin casar porque es que Dios los unió hasta que la muerte los separe, no hasta que ustedes se separen, ¿sí? Recordemos que acá la palabra del Señor está diciendo así, usted se puede separar o divorciar de una persona, ¿sí? En casos ya muy extremos, pero no se puede volver a casar, ¿sí? Porque, ¿qué pasaría? Esa persona con la que usted se case estaría, digámoslo así, usted estaría incurriendo en adulterio y esa persona que se junte con usted estaría incurriendo en fornicación, ¿cierto? Entonces, bueno, dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no la abandone a su mujer. Ah, bueno, y digamos ahí para abajo ya empieza a hablar de los hermanos que de pronto tienen, que el esposo es creyente y la esposa no, o que la esposa es creyente y el esposo no, que es lo más común que está ocurriendo en estos tiempos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice ahí? Dice que si digamos, la esposa es la creyente y el esposo no. Entonces, que si el esposo no creyente consiente vivir con las reglas, digámoslo así, cristianas con las que ahora vive su mujer, no se separen, ¿sí? Sino que sigan viviendo normalmente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Pues que digamos que el esposo acepte que su esposa ahora es cristiana, ¿cierto? Que ahora pues se comporta de manera diferente, ¿cierto? Que si el esposo lo consiente, pues sigan normalmente. Y lo mismo pues al revés con la esposa, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí es, de pronto eso es lo que más me acuerdo, ya después habla, pues digámoslo así, lo que son mandamientos a las mujeres vírgenes, a los hombres vírgenes, ¿cierto? Pues que guarden su virginidad hasta el matrimonio, ¿cierto? La palabra siempre nos ha recalcado eso de que nosotros eh, debemos llegar, digámoslo así, vírgenes hasta el matrimonio. Y es, digamos, no solamente como un mandamiento, sino también es como un consejo del Señor, ¿sí? Porque muchas veces uno lo ve como un mandamiento así como impositivo, que, ay, no, ¿por qué tiene que ser así? Pero la gente muchas veces no se da cuenta que digamos, se meten con el primero que se encuentra y resulta que ese no era,
¿cierto? Y pues resulta o sea, no se casaron y resulta que quedó embarazado, después la muchacha embarazada y resulta que no, que es que no era, ¿cierto? Entonces, por eso muy importante, digamos, conocerse con la persona, casarse, hacer las cosas al derecho como la dice el Señor, ¿cierto? O sea, el Señor, todas las reglas, todos los mandamientos que nos los da por una razón, no solamente porque, ay, yo quiero que sea así, no, sino que Él da digámoslo así, un paso a paso de qué es lo que debemos hacer nosotros como cristianos. ¿Listo? Después el capítulo 8 habla algo de lo sacrificado a los ídolos, ¿sí? Entonces, digamos lo que pasaba, pues en ese tiempo, mucho de lo que pasaba era que, digámoslo así, que los pueblos antiguos pues sacrificaban muchas cosas a los ídolos, ¿sí? Entonces, no, que vamos a sacrificar esta vaca en nombre de, no se me acuerdo, un dios antiguo, bueno, de Ra, ¿sí? Que es un dios por allá egipcio, ¿cierto? Entonces, sacrifiquemos esta carne a nombre de Ra, y hacían su festín y no sé qué, ¿cierto? Entonces, habían muchos cristianos y judíos que se cuidaban de comer esa carne, ¿sí? Pues porque pues decían, no, eso está sacrificado a otros dioses, Pero pues Pablo hablaba de que habían unos hermanos pues, que sabiendo que esos ídolos no significan nada, ¿sí? Porque ni Ra es nadie, porque Ra no existe, ¿sí? Y todas esas otra cantidad de dioses que se inventaban antiguamente son dioses falsos, ¿cierto? Pues digamos lo que Pablo, él decía pues que ni ir a comer de esa carne nos hace digámoslo así, santos al Señor, o irla a comer nos hace más santos, no, sino que nada, es simplemente comida, ¿cierto? Pero que, ¿qué pasaba? Que habían hermanos, digámoslo así, lo que hablábamos hace unos días, débiles de pronto en la fe o en su conocimiento, ¿cierto? Entonces, que digamos, si veían al hermano, a Pablo allá comiendo la carne allá de un sacrificio a uno de esos dioses, ellos iban a decir, uy, Pablo, si Pablo está comiendo eso, pues yo también, pero no lo hacen con ese conocimiento, no lo hacen con ese conocimiento, sino que ellos van a pensar que comer de los ídolos está bien, ¿sí? Entonces, Pablo, eso es lo que dice, que digamos, los ídolos no son nada y que comer de eso no nos hace ni bien ni mal, ¿sí? Pero que nosotros debemos ser testimonios para las demás personas, ¿sí? Para los hermanos, digámoslo así, más débiles en la fe, el ejemplo que les daba la vez pasada, que de pronto, yo me tomé una pola y cola, y viene un hermano que cree que la cola y cola, se me olvidó el nombre, la cola y cola es mala porque tiene alcohol, ¿cierto? Entonces me ve a mí tomando eso y pues digamos se va a escandalizar o va a decir, bueno, yo tomo cola y cola y después me tomo una cerveza, Entonces nosotros como cristianos pues debemos cuidarnos mucho en todos esos aspectos, sobre todo pues por los hermanos más, digamos, los más pequeños en la fe. ¿Listo? Eso es más o menos lo que entendí el capítulo 8. El capítulo 9, Pablo pues ya empieza a hablar sobre los derechos del apóstol, ¿cierto? Entonces él empieza a hablar, porque, o sea, ¿qué pasaba? Digamos lo que a Bernabé, creo que era Bernabé y a Pablo, sí, a Bernabé y a Pablo, pues a veces algunos pueblos los tenían, no los tenían, digámoslo, a Pablo no lo tenían en el nivel de apóstol, sino que creían que era otra persona más o algo así, ¿sí? Pues porque como él no estuvo cuando Jesús estuvo acá en la tierra presencialmente, ¿cierto? No fue parte de los dos en ese momento, entonces no lo tenían a él como apóstol. Pero entonces Pablo, ¿qué dice? Si bien unos no me tienen como apóstol, ustedes, hablándole a la iglesia de Corinto, sí me tienen como apóstol porque ustedes son el sello de mi apostolado. ¿Qué quiere decir eso? Que muy seguramente Pablo fue el que le predicó el evangelio a toda esa iglesia y por eso se convirtieron. Y el sello del apostolado de Pablo, pues era todas aquellas personas que se habían convertido al Señor Jesús por sus palabras, ¿cierto? Y él empieza a hablar pues de los derechos que tiene alguien eh, que predica el Evangelio, que dedica su vida enteramente a predicar del Evangelio, como lo hacían los apóstoles, ¿cierto? Entonces, Pablo ahí decía, bueno, nosotros también tenemos derechos a ir a casarnos con una mujer,
así como lo hicieron los apóstoles. Ahí dice, en el versículo 5, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, ¿Cefas quién era? Pedro, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos, todos sabemos que Pedro tenía esposa, pues porque habla un relato sobre Jesús, sobre la suegra de Pedro, ¿cierto? Que Jesús le calmó la fiebre. Entonces, si tenía suegra, era porque tenía esposa, ¿cierto? Entonces, bueno, y después empieza a hablar, pues, digamos, de los derechos, digámoslo así, económicos que tenían los apóstoles, o que tienen, ¿cierto? Entonces, ¿qué empieza a decir? Que ellos, como personas dedicadas enteramente a la predicación de Cristo, tienen derecho a que los hermanos a los que ellos les han predicado les den ofrendas, ¿sí? Con eso, ¿qué quiere decir? Pues que les den de comer, los mantengan mientras ellos se ocupan en la predicación del Evangelio, ¿cierto? Entonces eso es más o menos, digamos, lo que hacemos ahora en las iglesias, que digamos están los pastores que se dedican enteramente al ministerio. Entonces, pues nosotros contribuimos a su manutención con las ofrendas que damos. En ese tiempo no eran no solamente ofrendas de dinero, sino todo tipo de ofrendas. Que no, que es que, mire, pastor, yo tengo una gallina para que haga un sancocho este fin de semana, ¿cierto? O mire, pastor, yo tengo esto, o esto, ¿cierto? Entonces, así era como se debía comportar la iglesia en esos tiempos y aún, ¿cierto? Que si alguien se dedica enteramente a la predicación y a mantener el ministerio del Señor, tiene derecho a vivir del Evangelio. La misma palabra lo dice, venga, les busco dice el capítulo 9, versículo 14. Así también ordena el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todas las personas que prediquen el Evangelio, que estén ahí constantemente, ¿cierto? Tienen derecho a las personas que le han predicado les lleven ofrendas, ¿cierto? Les lleven, que tomen, esto es para su sustento, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Muchas veces las personas, al no tener apoyo de sus iglesias, pues les toca que conseguirse un trabajo secular, ¿cierto? Y entonces al conseguir un trabajo secular, ¿qué pasa? Pues muy seguramente van a descuidar el ministerio, muy seguramente, digamos, si antes le dedicaban todo el día a su labor, a su ministerio, pues muy seguramente ahora ya, si consiguen un trabajo de todo el día o mediodía, pues va a ser mucho menos el tiempo que van a poder trabajar en el Evangelio. Entonces, por eso Pablo habla de eso. Pero Pablo, ¿qué empieza a decir? Pablo empieza a decir que él como tal nunca les exigió a ellos eso, ¿sí? Sino que él, como sabemos, él se dedicaba a hacer carpas. Entonces él decía, no, pues yo nunca quise acceder a ese derecho, porque dice Pablo que es un derecho de las personas que predican el Evangelio, vivir del Evangelio. Pero él dice, no, pues yo nunca accedí a ese derecho, sino que él trabajó, ¿cierto? Él dice que él trabajó, creo que era haciendo carpas, entonces de ahí fue que él tuvo su sustento, ¿cierto? ¿Qué más podemos anotar ahí sobre eso? Bueno, es más o menos como esto, ya la última parte del capítulo 9, que digamos habla sobre nosotros como cristianos que debemos correr pues la carrera del Evangelio, no como una carrera de velocidad, así como nos ha dicho el pastor, no es como el que llegue primero, sino que nosotros debemos darlo todo hasta el final, ¿cierto? Debemos llegar hasta el final haciendo pues las mejores cosas para Dios. Dice ahí, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Cierto? Entonces, dice Pablo que él corre no como a ver qué se encuentra, ¿cierto? Como a la aventura, a ver qué se encuentra, sino que él corre sabiendo que hay una meta y
cuál es esa meta? Pues el cielo, ¿cierto? Entonces nosotros como cristianos debemos también correr ¿cómo se llama eso? Un triatlón, eso que corren y corren. El pastor le sabe el nombre. Pastor, póngalo por ahí si está por ahí conectado. ¿Esto qué? Entonces, sí, nosotros debemos correr así, sabiendo que no vamos a llegar a obtener un trofeo, una corona corruptible, sino una corona incorruptible que es la salvación y la vida eterna. Amén. Entonces, Amén. bueno, hermanitos, esa fue la lectura de esta noche, la enseñanza de esta noche. Le damos muchas gracias al hermano Marcelo y a la hermana Joana, pues por habernos colaborado con la lectura. Acá los esperamos cuando quieran. Si ustedes quieren volver la otra semana, nos avisan y con gusto. Ven que es muy sencillo, no es sino leer, sentarse ahí, leer y ya nos avisan. ¿Listo? ¿O tienen alguna pregunta o duda? Ah, bueno, sí, de pronto si ustedes ¿O quieren tienen decir algo? alguna No, anotación o alguna duda o algo no, que muchas gracias, que muchas gracias y es un privilegio porque pues, es para el Señor y pues queremos aprender más y pues que es mejor que el Señor nos ha puesto ahí para aprender y si no lo hacemos es porque no queremos. Entonces, para nosotros es un privilegio eh, tenerlos a ustedes para que nos enseñen cada día de la palabra del Señor, Amén. porque pues a veces de verdad que no entiende uno y para nosotros es muy grato y es para la gloria del Señor. Amén. Muchas gracias, hermano. Listo, hermanito. Sí, estoy de acuerdo con mi esposo, hermano, que es una bendición para nosotros todo lo que hemos aprendido. Yo sé que para mis hermanos que nos están también, porque muchas cosas que uno a veces lee y lee y no entiende, pero ustedes tienen la paciencia de explicar, de mostrarnos y pues nosotros también queremos también contribuir con esa obra que ustedes están haciendo, colaborar, pues cuando podamos, pues queremos estar ahí apoyándolos también y que los que quieran también unirse también a leer la palabra también lo hagan. Y pues sí nos da temor, porque son temor y temblor, pero como es para Él y Él es el que nos da la fortaleza. Entonces, la gloria sea para nosotros, que nos siga bendiciendo. Gracias a todos, Dios los bendiga. Listo. Amén. Gracias. Y nos cuenta, hermanita, para que usted también nos ayude la otra semana. Sí, es muy sencillo, así como hizo el hermano. Claro, claro, Entonces, para eso está. un día nos escriben ahí al WhatsApp y nos dicen el día, o cualquiera de los que está viendo ahí la transmisión, nos escribe ahí por los comentarios, nos dicen, sí, es muy sencillo, no es nada del otro mundo lo que les digo a nosotros. Si ustedes de pronto dicen, no, yo no quiero dar la explicación, pues la damos nosotros, eso es lo de menos. Y nada, pues creo que ya no tenemos más que decir en esta noche. No sé si alguno de los hermanos quiera ayudarnos a cerrar en oración, pues para quedar despedidos en esta noche, el hermano Marcelo, la hermana Joana, cualquiera de los dos que nos... Amén, hermano. Yo oro para esta noche y darle gracias al Señor. Amado Señor y Padre de la Gloria, te damos gracias, poderoso Rey, por este privilegio que nos da, Señor, de compartir tu palabra, dar tus promesas, tus, tus poderes, tus privilegios, Señor, lo que nos escribes para que nosotros podamos aprender sobre el matrimonio, sobre el ídolo, Señor, que no debemos agradar al hombre, sino a tu presencia, Señor, si no estás dispuesto a agradarte a ti, Señor. Gracias por mostrarnos tu verdad, Señor. Gracias por instruirnos cada día, Señor, y que nos sigas fortaleciendo, Señor, para seguir avanzando en esta lectura, Señor, cada día está más interesante, más hermosa, Señor, porque tú nos muestras tantas cosas que debemos aprender de ti, que debemos seguirte a ti, Señor. Ahora está todo, Señor, y que nos sigas ayudando, Señor, y motivando para seguir agradándote a ti, Señor. Y bendecimos a nuestros hermanos que nos acompañan, Señor, a los que se quieran unir a esta lectura, Señor, que les sigas tocando su corazón, Señor. Que sigas abriendo esas puertas de esos hogares para que siga llegando tu palabra, Señor, que sigan añadiendo más miembros, Señor, a esta lectura, Papito Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor, por nuestros hermanos yo y Angie, Señor, Ángela, Papito Santo,
Te damos gracias por esta noche hermosa, Señor. Los bendecimos a la distancia. Bendecimos a los que se unen a esta transmisión, Señor. Que los bendigas, que les hayas hablado, Señor, que hayas tocado sus corazones. Gracias, Señor, y que podamos seguir mañana con una palabra hermosa de parte de nuestros pastores, Señor. Que es un privilegio estar en tu presencia, Señor, ya que nos cerramos Suacha, Señor, que podemos mañana estar en el templo, adorándote y sirviéndote. Te damos gracias, Señor, y que seas tú acompañándonos en esta noche con esa lluvia hermosa, Señor, que ya viene, Señor, que podamos estar en tus brazos en esta noche, soñar contigo, bendito, que seas tú guardando nuestras casas, nuestros hogares y a todos los miembros de nuestra iglesia, palabra de vida para el mundo. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Chao, mis hermanos. Dios les continúe Ah, bendiciendo. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Mañana. Bendiciones. Chao. Chao. Amén.